En conversación que tuvimos ayer con un colega que va a acompañar esta cátedra también, Juan Pablo Ruiz, pensando en esto, él decía, a nosotros no nos enseñaron las materias que estamos dictando. Los ambientalistas de hoy, y aquí está la primera de todos ellos, que es Alegría Fonseca, tuvimos que adaptarnos de otras profesiones a asumir los temas del ambiente y del clima. Es decir, tuvimos que aprender haciendo. Yo siento que ese es hoy el desafío de la universidad y el desafío de quienes quieren, desde la educación, contribuir a una sociedad más sostenible. De alguna manera, uno puede decir que si está en 2021 y que si todavía no existen las profesiones de la acción climática, la academia en general y la universidad en particular ha llegado tarde a este momento de la historia. Nosotros no deberíamos estar haciendo un panel sobre lo que va a pasar en el futuro, sino sobre las experiencias que ya existen sobre cómo educar a los estudiantes en las profesiones de la crisis climática. Yo voy a hacer, digamos, una invitación a los panelistas que hoy nos acompañan a que vayamos pensando en cuáles serían las materias que hoy deberían ocupar los currículos desde las ingenierías y desde el derecho. ¿Qué sería lo que deberíamos estar enseñando? ¿O qué sería lo que deberíamos estar investigando? Quiero invitar en primer lugar a Alegría, porque Alegría fue la primera abogada climática que hubo en este país y fue abogada climática y abogada ambiental, yo creería, por lo menos 10 años antes de que existiera el derecho ambiental como especialidad del derecho en alguna universidad de Colombia. Alegría consideró pertinente hacer leyes ambientales, consideró pertinente regular los recursos naturales. Cuando no existía el Ministerio de Medio Ambiente, cuando existía solo un instituto, creo que adscrito al Ministerio de Agricultura, que era el encargado de estos temas relacionados con la naturaleza y con la cultura. Amelie, por favor, dinos algo más sobre Alegría para que ella pueda asumir, por favor, Alegris, en 5 minutos para que después hagamos una segunda ronda y los estudiantes puedan participar. Pero primero, Amelie, que te termine de presentar, por favor. Listo. Bienvenida Alegría Fonseca. Ella, lo que ya escucharon, es una ambientalista muy reconocida. Su labor siempre ha sido orientada a la defensa y conservación del medio ambiente. Ha sido concejal de Bogotá, representante a la Cámara, miembro del Parlamento Andino y de la Comisión Revisora de la Legislación Ambiental, consultora de Derecho Ambiental y Planificación y además profesora universitaria. Por su trabajo ambiental ha recibido varias distinciones nacionales e internacionales. Actualmente ella es directora de la Fundación ALMA, organización ambiental que fundó hace más de 30 años y lidera a nivel local, nacional e internacional proyectos orientados hacia la protección y recuperación de ecosistemas. Entonces, adelante, Alegría. Gracias, Amelie, gracias, Manuel. Yo creo que estuvo excelente la participación de Anselmo. Anselmo nos hizo una presentación histórico, cultural, ambiental, tecnológica, etcétera, del problema que existe respecto a las profesiones.
En el caso mío, pues como bien lo decía Manuel, pues yo soy abogada de la Universidad Nacional, eh, también con unos cursos en la misma Nacional de Filosofía, y mi profesión no tenía nada que ver cuando terminé mi carrera con los recursos naturales. No existía el derecho ambiental, existían otros derechos, el derecho penal, el derecho administrativo, la parte internacional, la parte civil, la parte contractual, pero la parte ambiental no existía para nada. Y uno venía haciendo su profesión como a espaldas del ambiente, pero además con el ánimo de ejercer la profesión desde el punto de vista de los conflictos humanos con la tierra, con la posesión de la tierra, con la vida, etcétera, pero no con el entorno, sino más bien casos puntuales para resolver jurídicamente, y el litigio en los diferentes sitios donde tenemos que litigar los abogados, hacia los juzgados, en la corte, en el Consejo de Estado, etcétera. Pero la formación ambiental no existía, pero sí había un gran vacío en ese punto. Y en el caso mío, pues obviamente yo he tenido una vida bastante ligada a la tierra por mi infancia, por el sitio donde permanecí siempre, que fue en un sitio agrícola, pequeño de pueblos, en Sotaquirá y también en Tunja después, donde me formé como bachiller. Y entonces empieza uno desde muy pequeño a ver su entorno y ver, pero bueno, que lo que estoy estudiando aquí no tiene nada que ver con los seres vivientes diferentes a los humanos, no tiene nada que ver con el entorno natural. Y es así como empiezo yo a trabajar cosas diferentes. Pero mire, los abogados actuales también están en las mismas en que estuve yo. El, el derecho ambiental que salió a partir pues, de todo ese trabajo que se hizo en el Congreso a partir de la codificación ambiental. Está esta codificación ambiental a espaldas de la profesión de abogados. Eso ya muy poco lo que se ve en la cuestión ambiental. Ahora un poco más, dado pues el cambio climático, los problemas del cambio climático, las inundaciones, entonces la gente como que ha vuelto a pensar en su entorno, pero en general la educación que se le da a los abogados es la educación del litigio, la educación del alegato y del trabajo puramente de la legislación. Entonces ya tenemos esa, afortunadamente, a partir de la codificación ambiental y las luchas ambientales que hemos tenido, ¿no? El caso mío, yo he sido una luchadora ambiental porque cuando uno está trabajando por el ambiente, pues se estrella con todo el mundo que no está en ese tema. Y la mayoría de las personas que no están en ese tema son los grandes industriales, son las personas de altos recursos que acaparan la tierra, etcétera. Entonces, uno ve que ya el derecho ambiental por lo menos ha hecho un poco de mella en la gente. Pero indudablemente nosotros, los ambientalistas, y en el caso mío, que estamos trabajando esa parte ambiental, sin hablar del cambio climático. Hace 50, 60 años no se hablaba de cambio climático, pero sí estábamos trabajando los recursos naturales y el entorno para su conservación y su manejo sostenible, teniendo en cuenta que los límites existentes en el planeta y la forma como uno tiene que desarrollarse para que esos límites no superar esos límites del planeta que finalmente pues van a acarrear problemas grandes, como el cambio climático, como la escasez de los recursos naturales, el excesivo uso de ellos. El caso del agua, por ejemplo. El caso del agua, que cualquier pasivo, en el caso del agua y de otros recursos, pero pongo
como ejemplo el agua, que la he trabajado muchísimo en la legislación. El caso del agua es que cuando hay un déficit de agua, simplemente es un déficit que no se puede saldar porque el agua no se puede producir manualmente en el laboratorio. El agua se produce naturalmente en los páramos. Entonces, el caso del agua es que un déficit del agua, como lo estamos teniendo en el mundo y especialmente en Colombia con la contaminación de casi todas las fuentes hídricas, el déficit del agua no es un déficit económico que uno pueda saldar, sino es simplemente el déficit de la vida. ¿Y cuánto vale la vida? Pues es enorme el valor de la vida. Entonces, es como otros valores que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la legislación. Y nada más importante que que esa legislación ambiental que hemos hecho en Colombia, hemos considerado en forma transversal a todas las demás profesiones, porque el desarrollo sostenible que se ha tenido en cuenta en las leyes colombianas es un desarrollo que tiene que ver con todas las profesiones y con todas las economías y con toda la planificación. Y sobre todo tiene que ver con el desarrollo social. Entonces, fíjense ustedes cómo coincidimos en esto de las diferentes profesiones, cómo pueden incidir ellas en el cambio climático y cómo hay que formar profesionales en las diferentes profesiones con una unidad de criterio respecto al entorno. Y el entorno es, obviamente, no solamente los recursos naturales renovables, sino recursos naturales no renovables, los recursos naturales que se miden por su capacidad que tienen de reproducirse entre sí, por su forma de ser los recursos naturales, y los recursos no renovables por su capacidad de agotamiento. Entonces, esa visión que hay que tener tiene que estar en todas las profesiones, en el arte, como se decía aquí, en las ingenierías, obviamente, porque los ingenieros, los ingenieros también, como nosotros los abogados, han sido formados para, para cosas, para manejar la naturaleza en forma drástica. El ingeniero ha causado tantos daños ambientales con sus construcciones que no se podrían calcular, ¿no? Cómo violentan los cauces de los ríos haciendo represas, cómo a punta de cemento y ladrillo quieren cambiar la naturaleza. A los ingenieros les debemos muchos desastres ambientales del país y del mundo, pero entonces hay que formarlos, y ya se está haciendo afortunadamente, de cómo hay que reflexionar mucho más para hacer un dique o para hacer una construcción de ingeniería. En la misma forma, pues las otras profesiones y las nuevas tecnologías amigables con el ambiente. Entonces, lo que yo veo aquí es un tema muy grande respecto a la investigación, en donde también tenemos que entrar los abogados, obviamente, lo que es las nuevas tecnologías, tecnologías que han sido muchas de ellas, como se expresó aquí, las causantes de los problemas ambientales grandes que afectan obviamente el cambio climático. Yo aquí cuando hablo de las tecnologías, me acuerdo de ese monstruo de Frankenstein, que lo formó Frankenstein con pedacitos de cadáveres y que finalmente se volvió un monstruo grande que atacó al mismo Frankenstein y que finalmente llegó para quedarse. Entonces, con esas tecnologías hemos formado este Frankenstein que llegó para quedarse, que es el cambio climático, que nos está atacando y que no sabemos cómo atacarlo. Yo diría que también hay que formar nuevos decisores
en las profesiones. No formar los profesionales solamente para el mercado o para su enriquecimiento personal, sino formarlos para el servicio de la comunidad, formarlos para tomar unas decisiones concretas y formar desde todas las profesiones unos muy buenos decisores que tengan que ver con lo económico, con lo social y con la planificación y obviamente con las tecnologías. Las tecnologías en nuestro país han sido en su mayoría importadas de otros países, que muchas de ellas han sido ya pues pasadas de moda en otras partes y las hemos importado así, tranquilamente, porque no tenemos esa capacidad de decisión de las tecnologías, porque no tenemos los recursos grandes para formar investigadores, para tener tecnologías propias nuestras. Entonces yo creo que aquí debemos abocar esas profesiones desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Los presupuestos nacionales siempre tienen la mínima asignación presupuestal para las tecnologías nuevas y para la investigación y para la ciencia y para el medio ambiente. Entonces, fíjese cómo tenemos que formar unos decisores que piensen en el futuro cuando tengan que manejar el país, que tenemos que cambiar esa mentalidad de dejar recursos para desarrollos futuros bien inteligentes para el cambio climático. Y también formar decisiones, porque nosotros hemos hecho muchas leyes ambientales. Yo he sido protagonista en el Congreso de varios debates y de varias leyes que yo creo que han servido a Colombia, como es el caso de la formación del Código de Recursos Naturales, de los códigos sanitarios, de todas esas leyes existentes, pero nos falta muchísimo, porque si tenemos las herramientas y los ambientalistas hemos sido como los futurólogos del entorno, pues falta la decisión. Okay. Y la decisión la están tomando personas formadas en las universidades en forma egoísta para su propio porvenir, y las decisiones las están tomando mal tomadas, y es así como yo veo grave este cuento del cambio climático para Colombia. Yo haría aquí una pausa para discutir con los estudiantes cómo hacemos para hacer estos cambios de mentalidad en el desarrollo de las decisiones y cómo hacer unas planificaciones a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo, que tengan que ver con las futuras generaciones, con las necesidades de estas futuras generaciones para que sean satisfechas en forma, pues, Eficaz. consecuente Eficaz. con la humanidad. Entonces yo dejaría aquí, porque me parece que nosotros tenemos que mirar hacia el futuro, formar decisores hacia eso, y bienvenida a la cátedra, Manuel. Usted es una especie de prohombre que está haciendo esto prácticamente solo, formando gente, está prácticamente solo, porque yo no veo pues los ministros, el gobierno y los decisores respaldando todo lo que se está haciendo en el país. Entonces yo dejo hasta ahí unas reflexiones sobre lo que debemos hacer las futuras generaciones en Colombia. Ok, Gracias. Alegri, gracias. Después volverás en una segunda ronda. Estoy un poco preocupado por el tiempo. Pido, por favor, los 5 minutos para que podamos hacer esta primera ronda de diálogo entre todos. Este es un escenario de ciencias sociales y es muy bueno que los abogados, los politólogos, los administradores escuchen a los ingenieros y viceversa. Ismael Peña es también, podría llamarse así, uno de los primeros ingenieros climáticos.
porque Ismael, desde la decanatura de la Universidad Nacional, desde la decanatura de Ingeniería, entendió más o menos hace 5 años que la ingeniería no podía seguir enseñándose sin incluir sostenibilidad y cambio climático. Y a mí me parece que eso es un paso hacia adelante que debemos resaltar y rescatar. De hecho, Ismael es el director de la cátedra Julio Carrizosa, a la cual ustedes están invitados el próximo martes a las 5 de la tarde. Que es una cátedra precisamente para revisar los temas de cambio climático y ambiente y sostenibilidad hacia el futuro. Amelie, por favor, dinos algo más sobre Ismael para que él comience a ocupar con una eficacia de ingeniero sus próximos 5 minutos. Listo. Como ya escucharon, Ismael es ingeniero de sistemas y profesor de la Universidad Nacional. Él estudió ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional también. Hizo la maestría en gestión y tecnología de sistemas de información en la Universidad de Ginebra y la Universidad Pierremont en Francia, donde también hizo su doctorado en ciencias de la gestión. Él, ahora, como ya dijimos, es profesor de la Universidad Nacional, es director del Grupo Investigación en Tecnologías e Innovación para el Desarrollo Comunitario y forma parte del Grupo de Investigación en Sistemas y Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las organizaciones. Adelante, Ismael. Muchas gracias y pues muchas gracias a Manuel, Alegría, a todas y a todos los que están aquí en esta reunión que considero realmente importante. Yo quiero recordar que hace 25 años se entregó un informe que seguramente todos ustedes han oído mencionar, que es el informe Delors, de Jacques Delors, sobre, que se denominó, se me olvidó en este instante, que indicaba el camino para la educación del futuro que debería ser hoy. Y hablaba de 4 ejes, hablaba de que la educación debería concentrarse en aprender a conocer, aprender a hacer, en aprender a vivir juntos y en aprender a ser. Han pasado pues tan solo 25 años, y digo tan solo porque en educación, la educación es una de las áreas de las actividades de los seres humanos más conservadora. Es extremadamente conservadora y los cambios son muy lentos. Los cambios que se dan son muy lentos. Y de todas maneras, lo que sí podemos decir es que esa visión del informe Delors no se ha dado. Y por el contrario, la educación de los ingenieros y de otras disciplinas, ahí yo les cuestionaría a ustedes y la de ustedes también, es una educación cada vez más técnica, más especializada, que tiene visos de gerencialismo y mercantilismo, es decir, de cómo se forman unos profesionales para, con un ánimo de lucro únicamente. Y tenemos, como ya ustedes lo han visto en esta cátedra y como ya Anselmo, Alegría, lo han mencionado, tenemos unos problemas, una crisis, una situación muy compleja. Y entonces yo diría que por encima además de toda esa formación que requiere un profesional, por ejemplo, de ingeniería en matemáticas, en física, en química, en biología, en programación de computadores, en algoritmia, debemos trabajar en que todos los profesionales, sin importar su línea disciplinar, sean capaces de conocer las causas de todos los problemas de insustentabilidad. Porque no es solo el problema del cambio climático, porque ya muchos investigadores han mostrado que el cambio climático es un fenómeno multivariado, donde hay otros problemas que lo aceleran, el uso de los recursos desmedidos que ya
que ya mencionó Anselmo y que mencionó Alegría, pero también el aumento de la población, el aumento de la pobreza, el aumento de la inequidad en todas las posibilidades. Se me ocurre, por mencionar alguna, la inequidad de género, la inequidad de etnia, de raza, la inequidad con los inmigrantes, ¿sí? La pérdida de la diversidad biológica, las condiciones de violencia y, por supuesto, el cambio climático. Y si ustedes analizan un poco estos problemas de inequidad, los unos empujan a los otros. El cambio climático va a aumentar la pobreza va a aumentar el cambio climático, la inequidad va a aumentar la pérdida, el aumento de la población o el uso de recursos, etcétera. Son variables que se encuentran unas con otras y que se empeoran. Y entonces yo diría que el trabajo que tenemos que hacer en todas las disciplinas es formar en pensamiento crítico, es decir, formar en la capacidad de poder leer discursos, interpretar la información científica por ejemplo, que nos advierte de todos los problemas de cambio climático y que todas las disciplinas deberíamos ser capaces de entender. Yo voy a poner un ejemplo de mi disciplina. La ingeniería de sistemas, la informática, las comunicaciones, lo tecnológico, ¿sí? Y diría que, si ustedes se dan cuenta, hay un discurso, hay una información incorrecta con la idea de que lo tecnológico es puro, de que lo tecnológico es no contaminante, que deberíamos buscar, por ejemplo, aquello que llamaban en algún momento el cero papel, el cambiar todo por lo tecnológico. Y ahora que tenemos estas condiciones de pandemia, fíjense que hemos aumentado el consumo de lo tecnológico y en la pospandemia seguramente ese crecimiento exponencial de lo digital no se va a detener, ¿sí? Y entonces todo profesional, y en particular, por supuesto, todo profesional relacionado con la tecnología, debería, por ejemplo, conocer la huella ambiental de lo tecnológico, ¿sí? Nosotros hacemos abuso de lo tecnológico. Nosotros todos usamos WhatsApp, por ejemplo. Todos circulamos archivos, fotos, videos, chistes, memes. Todos esos archivos, cada vez que se mueve un archivo de esos, consume energía, ¿sí? Cada vez que se guarda un archivo de esos en la nube para poder ser movido, consume energía. En este momento se estima que la informática consume el 10% de la energía eléctrica mundial. Y con un agravante, que eso está aumentando exponencialmente desde los últimos 4 o 5 años y que la pandemia lo empujó. Sin contar, por ejemplo, el consumo de hidrocarburos que se necesitan para la fabricación de materiales. Y entonces decimos que la informática, las tecnologías informáticas, el WhatsApp, este tipo de conferencias, todo lo que tiene que ver con comunicaciones usando tecnologías, son responsables en este momento del 4% de las emisiones mundiales de efecto invernadero. Eso en este momento es superior a lo que consumía la flota mundial de aviación antes de la pandemia. Es equivalente a lo que consumía Rusia, a lo que producía Rusia en efectos de gases de invernadero antes de la pandemia, ¿sí? Y entonces, lo que digo es, profesionales de todas las disciplinas deberían ser capaces de percibir eso. De percibir, por ejemplo, el problema de la obsolescencia percibida. Estamos trabajando en una carrera por la 5G, cambiar la 4G de los celulares por la 5G. Cuando eso, a la vuelta de menos de un año, se estabilice, todos nosotros botaremos los celulares 4G que tenemos a la basura para comprar un celular 5G. Y entonces, el problema ambiental que va a producir el arrojar a la basura todos esos aparatos va a ser, ya es un problema bastante grande, pero además la 5G va a aumentar el consumo de las redes, el consumo de la nube, el consumo de las comunicaciones, es decir, que ese porcentaje de consumo mundial
de energía eléctrica y de hidrocarburos para esos aparatos va a aumentar. ¿Por qué? Porque esos aparatos no son reciclables. Esos aparatos están diseñados para ser arrojados a la basura tan pronto no nos guste, porque se botan, simplemente pregunto si no es cierto, los botamos en perfecto funcionamiento. Los guardamos en un escritorio funcionando para ver si algún día los usamos, 2, 3, 4 celulares que guardamos en perfecto estado y seguimos consumiendo. Pero cuando llegue la 5G, todos los que tenemos van a ir a la basura, ¿sí? Pero hay otro problema que quisiera mencionar en los 30 segundos, en el minuto que me falta, y es por ejemplo, el problema que tiene que ver con las materias primas que se necesitan para consumir esos aparatos, celulares, computadores, etcétera. Por ejemplo, las baterías necesitan coltan, necesitan cobalto, necesitan otros minerales, y gracias a Melín. Y esos minerales vienen untados de sangre, de toda la esclavitud de niños, de todas las guerras que se producen en el Congo, de todos los abusos que comete Ruanda, que cometen los países vecinos para expropiar esos minerales. Y un ingeniero no recibe formación para eso. Un ingeniero no sabe de geografía, no sabe de historia, no sabe de conflictos geopolíticos, no entiende eso. Entonces se necesitan una formación en diálogo y en coexistencia con las ciencias humanas y sociales para eso, ¿sí? Y voy a terminar diciendo que eso no se aprende solamente en los libros y no se aprende solamente con la información. Eso se aprende viviendo el sufrimiento de los otros, viviendo el sufrimiento de las comunidades. Y por eso hay una tendencia mundial, sobre todo en la formación de ingenieros, en muchas escuelas de ingenieros en el mundo, con lo que llamamos el aprendizaje basado en problemas en servicio, para que los ingenieros puedan trabajar en comunidades vulnerables, en comunidades pobres, en comunidades en conflicto, para que puedan aprender, construir conocimiento sobre el sufrimiento de los otros, porque una generación como la que estamos formando, de ingenieros formados sobre computadores, sobre tecnología, ¿cuál es la diferencia entre matar un muñequito en un juego y matar cientos de personas de modo real por consumir un celular con una batería que es bien untada de sangre de República Democrática del Congo? Y entonces eso no se va a aprender meramente en los libros o meramente en internet, sino que se necesita además vivencias. Gracias, y disculpen el minutico que me extendí. Gracias a ti, Ismael. Vamos a volver al derecho, a la jurisprudencia. Yo les quiero contar que Juan Pablo González acompañó esta clase hace 3 o 4 años en calidad de profesor asistente, de monitor, y algunos años después fue invitado a que se refiriera a un libro que escribió sobre el Acuerdo de París. Ese día, Juan Pablo González dijo que él era un abogado climático. Entonces, comenzamos a hablar sobre lo que eso significaba, y Nicolás Izaza, que tomó esta clase el semestre pasado, dijo que él también quería ser un abogado climático y que él también quería formarse como abogado climático. Nicolás está a punto de terminar sus materias y de recibirse como abogado. Juan Pablo ya es profesor de la Universidad del Rosario y sigue acompañando esta clase y sigue formándose como abogado climático. Yo quiero preguntarle a Juan Pablo, para comenzar el diálogo desde la perspectiva del derecho, ¿por qué dijo eso? ¿Y qué ha significado su proceso de autoformación? Porque evidentemente es un proceso de autoformación. ¿Qué ha significado en estos años desde que por primera vez
vislumbró que ese podía ser su campo de trabajo hasta hoy? Juan Pablo. Bueno, buenos días y muchas gracias al profesor Manuel por la invitación nuevamente. Mil gracias a todos los que están acá y los que hacen posible este espacio, y a los que están también pendientes y les interesó por alguna u otra razón es inscribir esta materia, y que estamos acá pues en este espacio para preguntarnos cosas como acaba de ocurrir con el profesor Manuel, y que básicamente, teniendo en cuenta que sé que estamos un poco apremiados con el tiempo, yo le respondería diciendo que para mí, digamos, el papel de la universidad y el papel de cualquier área del conocimiento y de cualquier disciplina tiene que ser, como lo diría Falsborda, cualquier investigación tiene que tender a transformar la realidad, ¿sí? Tiene que, usted está investigando más que simplemente produciendo conocimiento porque sí, lo tiene que hacer para transformar la realidad. Entonces, yo partiendo de esa idea un poco, si se quiere, romántica en este mundo en el que vivimos, estuve, después de haber pasado por esta clase, que yo siempre digo que fue para mí un punto de inflexión, haber tenido la oportunidad de compartir con el profesor Manuel y haber tenido la oportunidad de reflexionar en torno a todos estos temas y haber leído al profesor Manuel, que más adelante lo voy a citar, y es uno de mis escritores de cabecera. Me sirvió mucho para todo eso, para darme cuenta, preguntarme, cuando estuve en la línea de investigación en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, que fue mi primer trabajo, yo estuve ahí como asistente. Antecitos de graduarme, tuve esa oportunidad de ser asistente de investigación y de trabajar con la profesora Gloria Amparo Rodríguez. Allí, cuando la profesora Gloria Amparo Rodríguez me dio la oportunidad de liderar una investigación sobre Derecho Internacional Ambiental, la pregunta que yo me hice después de haber estado en esta clase fue cómo el derecho puede contribuir a mitigar o a enfrentar esta crisis de la vida que estamos viviendo. Porque acá el tema es que estamos viviendo una crisis de la vida en la Tierra, de la vida en el planeta. Esa es a mi modo de ver, la real crisis. Más que una crisis climática que hace parte de todo esto, estamos hablando de una crisis de la vida en el planeta, que incluye este tema del coronavirus, del COVID-19. Eso es una partecita de toda esa crisis que estamos viviendo de la vida, ¿no? Entonces, ahí yo me pregunté eso, y digamos que una investigación en ese momento que iba a ser mucho más, digamos, jurídica, dio un giro copernicano, si podemos decirlo, total, ¿sí? O sea, dio un giro en el sentido de que lo que nos preguntamos en esa investigación y de la investigación de la cual salió este libro que escribí, y salieron otros libros que escribieron los que me acompañaron en esta investigación, también relacionados sobre Derecho Internacional Ambiental, ahí el centro era cómo podemos hacer que el derecho, que los tratados internacionales, en este caso estamos hablando de derecho internacional, pudieran contribuir en la empresa de afrontar esta crisis de la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, y eso para mí es como, digamos, lo que motiva constantemente, lo que me mueve a hacer todo esto, a estar hoy acá, a ser profesor en la Universidad del Rosario, a dar mi clase, es que yo creo que acá estamos transformando. Con el hecho de sentarnos hoy a hablar, estamos transformando la realidad. Con el hecho de sentarnos hoy a pensar, y estamos transformando la realidad. Y eso es un poco lo que yo los invito a los estudiantes y, digamos, pues a todos los presentes en esta sesión de hoy. Los invito un poco a eso, a que ustedes se den cuenta que en cada uno de sus actos, en cada una de sus trabajos en la universidad, están transformando la realidad, están produciendo conocimiento, no están simplemente cumpliendo con un requisito o van a estudiar unas materias para que les den un título, sino que ustedes aprovechen este espacio de la universidad que
es lo que debe, a mi modo de ver, lo que debe hacer la universidad, a mi modo de ver, y es transformar, impactar, ser un centro de cuestionamiento del establecimiento, un centro que constantemente esté incomodando, que constantemente esté no solamente produciendo conocimiento, sino también esté, digamos, pendiente y haciéndole un control incluso al gobierno, al Estado. Si acaba de ver una noticia hoy sobre cómo había un observatorio en la Javeriana, un observatorio fiscal que se encarga y está cuestionando el tema de qué han pasado con los 40 billones de pesos que se le dio al fondo que se llama el FONE, que es el fondo que está como manejando todo este tema de la emergencia por la pandemia y todo este tema de la pandemia. Entonces están cuestionando ellos qué pasó con esos 40 billones de pesos. Eso es, a mi modo de ver, lo que debe hacer la universidad. Ser un ente activo en los temas públicos, ser un ente activo frente a un tema, el tema más crucial y del cual depende nuestra supervivencia hoy, que es este tema de la crisis de la vida en la Tierra. No sé si voy a rápidamente a tocar dos puntos más que quería tocar. Espero no alargarme mucho porque sé que no tengo mucho tiempo, voy a hacer lo más breve posible. Pero básicamente, bueno, uno más que un punto es una pregunta que quiero hacerles. Yo les quiero preguntar a los estudiantes y a todos en general, bueno, los que estamos acá, ¿ustedes cuál creen que es la emoción? Estamos hablando, quiero plantearlo en términos de emociones. ¿Cuál creen ustedes que es la emoción más importante para enfrentar esta crisis de la vida en la Tierra? ¿Qué emoción debemos cultivar en las personas para enfrentar esta crisis de la vida en la Tierra? Le pregunto a todos. Yo digo que la empatía. Excelente. Le pegó de una vez a lo que iba. Wilman, ¿qué haces, Wilman? Yo estudio jurisprudencia en la Universidad del Rosario, estoy en 9º semestre. El gran Excelente. Wilman. Excelente. Y un poco, de una vez entró en materia Wilman y es un poco cómo podemos cultivar esa empatía, esa emoción, porque, y acá voy a citar entonces a Martha Nussbaum en este libro que se los recomiendo, que he estado leyendo, Emociones Políticas se llama, y ella nos dice cómo las emociones son las que nos tienen que mover a actuar, porque es que nos hablan mucho, nos meten mucho el cuento teórico de esto es lo correcto, esto no es lo correcto, pero realmente la emoción que nos tiene que mover y nos tiene que sacar de nosotros mismos y nos tiene que hacer superar un poco este individualismo es la empatía, como lo mencionaba Wilman. La pregunta es cómo podemos cultivar esa empatía. A mi modo de ver, bueno, y no tanto a mi modo de ver realmente, esto lo han dicho otros autores y acá cito a el profesor Guzmán Genesi, ahí es que las artes se vuelven importantes, ahí es que la literatura se vuelve importante, ahí es que la poesía se vuelve importante, que la música se vuelve importante. Todas esas áreas en las cuales nosotros despertamos emociones, en las cuales nosotros de alguna u otra forma logramos salirnos de nosotros mismos, ¿sí? Esas áreas son las más importantes. Esto es lo más importante, leer este tipo de cosas. Leer 100 años de soledad para mí fue también un punto de inflexión en mi vida que me hizo cambiar totalmente mi visión. La literatura tiene eso que es muy bonito y es que usted le permite como meterse en el otro, ¿sí? Como ir más allá de usted mismo, como entender al otro. Esa comunicación, digamos, entre subjetividades, ¿sí? Por eso es que a mí siempre me ha gustado mucho la literatura, pero yo nunca de alguna forma me ha puesto a reflexionar por qué me gustaba tanto la literatura. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Y el último punto, porque ya tengo que terminar, hay un punto muy importante y es cómo vamos a rescatar desde la academia, desde la educación, todas estas raíces de los pueblos originarios
que ellos sí entienden las cosas, ellos sí entienden el mundo como realmente es. Vamos a hablar de los pueblos indígenas, ¿sí? Los pueblos indígenas sí tienen una visión, digamos, amplia de la realidad y no una visión sesgada y obtusa como la de que nosotros hemos ido desarrollando acá en estas grandes ciudades, hipnotizados por muchas cosas, hipnotizados por el consumismo, hipnotizados por el simple hecho de que toca ser exitosos y ganar dinero, ¿sí? Ellos sí tienen algo muy básico y es la unidad, ¿sí? La unidad básicamente quiere decir, ¿sí? Que yo soy el otro es también yo, ¿sí? Hay la naturaleza, hay un dicho de una comunidad en Nueva Zelanda étnica que dice básicamente, yo soy el río soy yo, ¿sí? Y esa es la visión que nosotros no tenemos, ¿sí? Esa visión es la que nosotros hemos ido perdiendo, hipnotizados, repito, por muchas cosas. Y esa visión es la que tenemos que rescatar. ¿Por qué nosotros no estudiamos ninguna de las, o sea, más allá que de pronto en el colegio nos mencionan algo, pero por qué en las universidades no se resalta más esa visión? Por ejemplo, Muisca, esa visión de los uguas, por ejemplo. Por ejemplo, en los uguas, le preguntaron alguna vez, para ustedes, ¿qué representa que la Sierra Nevada del Cocuy cada vez los glaciales allá se estén derritiendo más y cada vez pues los ecosistemas como que se estén viendo impactados más por el calentamiento global, por la presión antrópica, por todo esto? Y ellos pues decían, para ellos significa eso más o menos que ellos también se estuvieran muriendo, ¿sí? Que ellos también se estuvieran desapareciendo. Esa visión de la unidad es lo que tenemos que también empezar a rescatar, y eso ya está, o sea, eso la hemos ido perdiendo nosotros acá en las grandes ciudades, repito, en este ajetreo, en esta visión para mí racional, que es creer que nosotros somos seres individuales, ¿sí? Que nosotros somos seres individuales y que solo importa nuestro bienestar individual. Entonces, a mi modo de ver, eso es muy importante. Y ahí es muy importante también la ciencia, ¿sí? La ciencia es muy importante porque acá seguramente en esta clase les han hablado mucho de Lovelock. Y Lovelock es padre de una de las áreas de la ciencia que se llama las ciencias del sistema Tierra. Y esas ciencias son importantísimas para entender eso, para entender la unidad. No lo dicen solamente los UBA, no lo dicen solamente los Muisca, lo dice también la ciencia. Estamos conectados, ¿sí? Lo que le pase no es que la naturaleza esté allá y nosotros acá, lo que pasa es que nosotros tenemos esa ilusión, pero si usted, eh, la gente que vive en el campo lo tiene claro y ellos se sienten parte de la naturaleza. Entonces, yo creo que hay que empezar a superar también ese cuento de que vamos a cuidar el ambiente, vamos a cuidar la naturaleza, vamos a cuidarnos a nosotros mismos. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a salvarnos a nosotros mismos de nosotros mismos? Porque lo que está pasando hoy es que nos estamos acabando a nosotros mismos. No estamos acabando los recursos, no estamos ese término de recursos naturales, no estamos acabando la naturaleza, nos estamos acabando nosotros mismos. Entonces, creo que todo esto, más que de pronto, ya me alargué un poco más que de pronto de darles respuestas muy concretas, creo que el punto es cómo podemos cuestionarnos estos temas y interrogar alrededor de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. Vamos a seguir en el derecho. Vamos a seguir en el derecho porque Juan Pablo se ha hecho preguntas esenciales sobre lo que debería estar asumiendo la universidad en este momento. Yo quiero invitar a Lina. Lina es la directora de la especialización de Derecho Ambiental. Hay que decir que la Universidad del Rosario es también pionera en Derecho Ambiental. Esta especialización existe desde hace mucho tiempo y ha formado muchos abogados ambientales. Pero lo que yo quiero que nos ayude a mirar hacia adelante, Lina, es
¿Cómo vamos a hacer compatible el derecho ambiental con el derecho climático? ¿Cómo ve ella la formación de una especialización en derecho climático? ¿Cuáles son las materias del derecho climático que debería enfrentar esa eventual y ojalá y deseable, indudablemente, especialización, no solamente de la Universidad del Rosario, sino de todas las universidades que enseñan derecho? Amelie, por favor, cuéntanos algo más de Lina y también de Juan Pablo, que se me olvidó hacerlo antes. Sí, nos faltó presentar a Juan Pablo, disculpe. Como ya sabemos, él es abogado y es abogado con mención en filosofía, así como profesor de la Universidad del Rosario y también es contratista de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Él ha escrito un libro que se llama Acuerdo de París sobre cambio climático e instrumentos conexos. Pueden quitarnos la venda de los ojos. Y también es coautor y editor del libro Energías renovables no convencionales y cambio climático, un análisis para Colombia. Aparte es amante de las ballenas y de la literatura. Y Lina Marcela Muñoz va a ser presentada por Nicolás, por favor. Listo, gracias Amelie. Buenas tardes a todos y todas. Lina es abogada colombiana, es doctora en Derecho summa cum laude y especialista en Derecho Constitucional. Es candidata a magíster en Derecho y Economía del Cambio Climático. Actualmente es directora de la especialización y de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental, pues de la misma universidad, de la Universidad del Rosario. Es asesora de la Clínica Jurídica del Grupo de Acciones Públicas GAP de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá, en donde se desempeña como profesora de tiempo completo. Ha sido asesora jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y consultora de organizaciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de la Organización de Naciones Unidas, y del World Resources Institute, entre otras. En el ámbito internacional, ella hizo parte del proceso de negociación del Acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. Es conferencista y autora de diversos artículos, libros e informes y cuenta con experiencia profesional en la academia, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bienvenida, Lina. Bueno, muy bien, buenas tardes para todos y para todas. Es realmente un inmenso gusto para mí acompañar esta sesión. Quiero iniciar agradeciéndole muy especialmente a Manuel por la invitación, muy honrada de ser parte de este panel y muchas gracias también a Nicolás por todas sus gestiones para hacer posible este espacio. Y yo no puedo iniciar mi presentación sin antes hacer un agradecimiento muy especial a nuestra maestra Alegría Fonseca, porque yo sí creo como mujer y como abogada que Alegría y otras mujeres maravillosas nos abrieron la puerta y el camino a muchas mujeres que quisimos después ser abogadas y que quisimos además ser abogadas ambientalistas. El trabajo que ha hecho Alegría y el trabajo que han hecho otras maestras colombianas abogadas como Margarita Flores, como Gloria Amparo Rodríguez, como Julia Miranda, sin duda han hecho que abogadas de otras generaciones queramos seguir sus pasos. Entonces, gracias Alegría por esta lucha, que es una lucha ambiental, pero que también es una lucha de derechos humanos que mujeres de mi generación y de las generaciones que aún son más jóvenes, pues tenemos que reconocer y aplaudir porque hacen que este presente sea posible. Y señalar también a partir de ese reconocimiento que hay que también reconocer el rol de las mujeres en la gestión ambiental, reconocer que nosotras jugamos un papel también que tiene unas características particulares, que hay muchas teorías y autores a nivel internacional que se han encargado de abordar el ecofeminismo y el rol de las mujeres, no solamente en la gestión ambiental en general, sino ahora también específicamente desde el derecho, y es el campo desde el que yo quiero hablarles, como lo mencionó Manuel. Y Manuel planteaba una pregunta al inicio del evento de la sesión de hoy, que quiero conectar con la última pregunta que me ha hecho, y es
qué materias deberíamos estar enseñando y cómo el derecho debería adaptarse al cambio climático. Y yo quisiera modificar un poco la respuesta en el sentido de decirle, ya lo estamos haciendo y estamos haciendo muchas cosas, y quiero contarles lo que hacemos desde la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, porque pues es allí en donde me desenvuelvo todos los días y en donde están pasando cosas muy interesantes que hay que compartir. Y entonces yo creo que ya estamos enseñando en primer lugar en todos los niveles de formación. Estamos en el pregrado con un seminario optativo en Derecho Ambiental, que para mí debería ser un seminario obligatorio, porque no todos los abogados lo cursan, entonces uno perfectamente puede pasar por toda la carrera sin haber visto nada de estos temas, y uno llega allí principalmente porque lo lleva en el ADN, y entonces uno empieza a buscar alternativas en derecho ambiental o en derecho público o en derechos humanos. Y aquí les cuento a nuestros estudiantes que están hoy en esta sesión que, y lo cuento también desde mi experiencia personal, y es que hacer una inmersión en campos del derecho que no son los tradicionalmente concebidos a veces no resulta tan fácil, ¿no? Digamos que para ustedes, los más jóvenes que están estudiando hasta ahora, puede ser un poco más natural, pero cuando yo hace más de 15 años llegué a donde mis papás, a mi casa, a decirles que yo quería ser abogada ambientalista, pues para ellos esto resultó un poco sorprendente, porque se preguntaban, bueno, ¿y ella en qué va a salir a trabajar? Y una de las reivindicaciones de mi vida profesional ha sido poderle demostrar a mi familia y al mundo que sí se puede vivir del derecho ambiental y que necesitamos más abogados que se dediquen a estas cuestiones. Y ahora pues particularmente en este tema del cambio climático, en el que me he profundizado mucho en los últimos años y que he asumido también como parte de mi ejercicio académico, investigativo y docente. Entonces, esto para decirles que empezamos con el pregrado, pero que nos hemos ido expandiendo a otros niveles de formación, como la especialización y la maestría en Derecho y Gestión Ambiental. Como lo mencionó Manuel, nuestra especialización este año está cumpliendo 25 años desde su fundación. Vamos a tener una gran fiesta en julio, así que estarán todos recibiendo su respectiva invitación, porque tenemos mucho que celebrar en una formación que no es jurídica estrictamente, sino que tenemos una formación que es interdisciplinaria. A nuestra especialización en Derecho Ambiental cada vez llegan más ingenieros ambientales, forestales, biólogos, ecólogos, que tienen necesidad profesional en su ejercicio cotidiano del derecho ambiental. Entonces, con mucho orgullo también les puedo decir que hemos crecido infinitamente. Ya tenemos, en este momento, tenemos casi 100 estudiantes entre la especialización y la maestría, lo que nos ha llevado también a que el nivel de especialización se quedara cortico, y hay gente que quiere seguir avanzando a un nivel mayor, y es el de nuestra maestría en Derecho y Gestión Ambiental. Y aquí estamos muy contentos porque nuestros estudiantes están haciendo artículos, capítulos de libros que tienen que ver con temas ambientales, pero ya tenemos varios que son específicamente de cambio climático. Estaremos lanzando 2 libros como resultado de estos trabajos de grados de nuestros estudiantes en julio, justo con ocasión de nuestra celebración, y tenemos un capítulo dedicado a la cuestión del cambio climático desde la perspectiva interdisciplinaria, ¿no? No es solamente como desde el derecho, sino que desde la Facultad de Jurisprudencia promovemos un diálogo entre las disciplinas, y decir que de los casi 100 estudiantes que tenemos, la mayoría son de otras profesiones, pero también la mayoría son mujeres. Así que creo que eso también es importante señalarlo, porque pues aquí nuevamente este abordaje desde el empoderamiento de las mujeres y del trabajo femenino en el derecho y el cambio climático se ve con más fuerza. También señalar que nosotros hemos venido trabajando este tema específicamente del cambio climático desde los cursos de educación continua.
y ahora tenemos un curso específicamente que se llama Derecho del Cambio Climático. Lo estamos ofreciendo así. Tenemos una muy buena recepción de los estudiantes que vienen. Ya vamos a ofrecer la 4ª edición. Es un módulo dentro de un curso de actualización en Derecho Ambiental. ¿Y qué entendemos nosotros por el derecho del cambio climático? Como lo contó Nicolás, yo después de que terminé el doctorado, el bichito del cambio climático, pues específicamente me picó porque yo ya venía trabajando desde el día 1 de mi graduación en temas ambientales, pero pues recién en los últimos años he trabajado en eso. Encontré una maestría en Derecho del Cambio Climático y la cursé, digamos, ya como más como un hobby, porque pues esto es mi pasión. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por el derecho del cambio climático? Y es una rama del derecho internacional ambiental que tiene por objeto el estudio y la regulación del cambio climático que ha sido inducido por los seres humanos, y nosotros en el derecho del cambio climático estamos analizando las conferencias, las reuniones, las normas que son vinculantes o no vinculantes en torno al fenómeno del cambio climático. También es el derecho que se encarga de analizar las políticas, las leyes, el marco institucional en nuestro país en materia de cambio climático. Así que es una rama muy prominente, es una rama que augura mucho trabajo, así que los esperamos por esta área del derecho, a quienes pues supongo que pues todos ustedes están muy interesados en esta cuestión. Y ya para cerrar mi intervención, simplemente señalar adicionalmente que en materia de investigación también hemos encontrado que hay muchas personas en el derecho que están investigando sobre estas cuestiones. Cada vez hay más publicaciones, pero cada vez encontramos más financiación para investigar sobre estos temas. Yo estoy liderando un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, justamente sobre la relación que existe entre la Agenda 2030 y el Acuerdo de París y su implementación conjunta en Colombia, y encontré muy buena recepción por parte del gobierno para su financiación. Y ya para cerrar, señalar también que ahora hay cada vez más redes de abogados que están interesados en temas de energía, de cambio climático y de temas ambientales, y hay una red de la que yo formo parte, que es la Red Internacional de Energía, Cambio Climático y Derechos Humanos, en las que ya hemos sacado 2 publicaciones y la mayoría somos abogados latinoamericanos, y también hay gente, pues digamos, es una red iberoamericana más bien. Y señalar también que en esa red se discute, por ejemplo, cómo los tribunales internacionales han estado incluyendo dentro de sus perspectivas la cuestión climática, cómo están sacando informes, y hemos encontrado también un apoyo muy importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pronunciarse sobre los vínculos que existen entre entre los derechos humanos y el cambio climático. Así que hay mucho que trabajar. Ojalá pues todos ustedes puedan ser colegas y que se unan a este trabajo maravilloso que también se lleva a cabo desde el litigio estratégico de las acciones constitucionales en Colombia y desde la justicia climática. Y bueno, con eso concluiría mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Lina, por habernos dado tantas buenas noticias. Doris Dukova reúne especialización en educación y en ingeniería. Me parece una mezcla poderosa y apropiada para que cerremos la primera parte de la conversación de hoy, este primer diálogo entre 2 ciencias aparentemente distantes y separadas, pero que necesitamos unir cada vez más. Amelie, por favor, preséntanos a Doris para que ocupe los 5 minutos que irán desde las 12:34 hasta las 12:36, y dejemos los últimos 20 minutos para el diálogo con los estudiantes. Listo. Entonces, como ya dijo Manuel, Doris Dukova es ingeniera y es ingeniera en electrónica, y también es directora de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en Bogotá.
Ella por parte estudió ingeniería electrónica con especialización en telecomunicaciones móviles en la Universidad Distrital de Bogotá. También hizo una especialización en microelectrónica y tecnología de la producción microelectrónica de la Universidad Técnica de Sofía en Bulgaria. Su magíster en educación hizo en la Universidad de La Salle, en Colombia, y su doctorado en educación con énfasis en liderazgo organizacional de NOVA lo hizo en el Southeastern University de los Estados Unidos. Bienvenida, Doris. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Para mí pues es una gran emoción pues para poder compartir ese espacio pues con todos los colegas que me han precedido en el discurso. Voy a hablar tal vez temas que ya no se han tocado como para poder colocar, como nosotros decimos en ingeniería, un polo a tierra a la discusión y para ver cómo podemos hacer una segunda ronda corta, pero muy sustanciosa en propuestas, digamos, muy prácticas para la formación de los estudiantes. Yo quisiera comenzar diciendo que nuestra institución, la Escuela Tecnológica que yo estoy representando, es el punto nacional de contacto de UNEVOC de UNESCO. Es una organización, es uno de los tantos institutos que tiene UNESCO que maneja 3 temas principalmente. Una, que es el manejo del empleo juvenil. La segunda, la equidad de género, que específicamente para las profesiones técnicas e ingenierías, pues es mucho más marcada la presencia masculina que femenina. Y un tercero, que es de pronto el que hace clic con todos los discursos que ya hemos escuchado aquí, y es el que UNEVOC denomina enverdecer las instituciones. UNEVOC es una red que en este momento contiene 254 instituciones, no solamente de educación superior, sino también empresas, centros de investigación y algunos ministerios de educación y algunos ministerios de medio ambiente. Y básicamente lo que busca es la acción transformadora de la educación para que en cualquier área de conocimiento se puede colocar un sello ambiental con el efecto de pronto de reducir todos los cambios producidos por la intensidad de la labor de la ingeniería que ya el ingeniero Ismael muy bien explicó, todo el tema de contaminación electromagnética, todo el tema de obsolencia tecnológica, consumo excesivo de energía, de pronto la falta de oportunidades de investigación para poder hacer, digamos, toda esta parte de limpieza, por decirlo de alguna manera, de todas estas acciones que nosotros como humanidad le hemos generado al medio ambiente. Y en la línea de UNEVOC, pues yo quisiera comentarles que básicamente para cada uno de los 3 ejes, pues se manejan 2 objetivos de desarrollo sostenible. Quisiera hacer este énfasis porque digamos, en la cátedra que ustedes están desarrollando, pues es muy importante tener una visión absolutamente global del mundo, y como es la mencionada Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cómo articularlos en esta acción transformadora y este rol importante que tiene la educación. Entonces, nosotros, en respuesta del confinamiento por el COVID, en una convocatoria que lanzó el año pasado UNEVOC, justamente, organizamos una comunidad de apoyo para clases espejo. Esta es una comunidad virtual de aprendizaje abierta, funciona todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, en la cual en este momento participan 42 instituciones de 9 países, y básicamente es un espacio donde se comparten las buenas prácticas en cada uno de esos 3 ejes que yo les he mencionado, y que considero importante porque la clase espejo, de pronto si no han escuchado el término, es cuando 2 grupos de 2 universidades diferentes, inclusive en 2 países diferentes, hacen un encuentro sincrónico sobre unos contenidos, sobre una temática,
Y aparte de tener el diálogo disciplinar propiamente dicho, tienen la posibilidad de desarrollar su sensibilidad intercultural, que es un poco algo que hablaba Juan Pablo, es decir, esta empatía, esta capacidad y habilidad, digamos, de conocer la realidad de otros contextos y ponernos en los zapatos de los otros. Y en esta comunidad de clase espejo, pues para nosotros es como el pollo del arroz con pollo, de cómo hacer para que nosotros podamos tener una cosmovisión global, pero que con esta visión global del mundo, pues podemos solucionar problemas locales que en el ámbito de las relaciones internacionales con mucha frecuencia se llama local, ¿sí? Un actuar local, pero con una visión global. Voy a dejar aquí, tengo mucho por comentar, pero a largas de poder dar la segunda ronda y dar la posibilidad para que los estudiantes puedan Bien. preguntar, pues dejo acá.